Jóvenes, buenos días. Buen día, Lee. Buen día, Lee. Buenos días. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Ok. Perfecto. Los tenía pensando, ¿verdad? La verdad Sí, que sí. No, es que terminé un poco al día con la otra clase y bueno, me entretuve ahí me gusta hacer un descanso de la garganta porque cuando hago así como las 3 horas corridas, entonces me refresco la garganta. Bueno, entonces chicos, bienvenidos a clase y vamos a continuar con la clase de legislación. Como he comentado, estamos viendo Cauca, Recauca. Como les dije, este es como la base de ustedes para el resto de las clases que ustedes van a tener. Por eso me he tomado el espacio, como les digo, de ir explicando artículo por artículo, ¿verdad? Y esa es la idea, de que ustedes vayan teniendo una base sólida de los términos aduaneros, para que cuando ustedes lleven el resto de sus clases, pues ya tengan un conocimiento general, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a ver valoración, van a conocer terminología en materia de valor. Obviamente esa clase bien amplia, de hecho son 2 clases de valoración, pero aquí ustedes llevan su base, ¿verdad? Espero que estemos, veamos como que no sientan como tan pesada o aburrida la clase, pero créanme chicos que es la manera estamos en leyes, en artículos, y la mejor forma de que ustedes puedan comprenderlo es ir caso a caso. Entonces,
Creo que íbamos por aquí creo que íbamos, ¿verdad, chicos? Carta deporte. ¿Recuerdan, chicos, chicas? ¿Por qué diapositiva Sí, nos quedamos? por conocimiento de embarque. Ok. Bueno, entonces vimos en la anterior que era consolidación de mercancía, ¿verdad? Y decíamos que era agrupar diferentes embarques. Yo les ponía de ejemplo, digamos, que alguien o un comerciante va a traer mercancía de Panamá, por ejemplo, pero no tiene la capacidad económica para poder traer un contenedor de ropa, vamos a decir. Entonces se agrupan varios importadores y hacen un consolidado, o sea, en un contenedor vienen, vamos a decir, cinco embarques, ¿verdad? O sea, vienen 5 consignatarios, 5 personas que se unieron para traer carga, ¿verdad? Entonces, vamos a agrupar, ¿verdad? Entonces, esa agrupación se hace en un solo documento de transporte que más adelante lo vamos a ver, que le dicen madre, ¿verdad? Y cuando se desconsolidan y quedan los hijos, ¿verdad? Quizás ahorita lo sientan ahí medio no tan familiar, pero consolidar, solo enfoquémonos entonces en consolidar esa actividad que permite agrupar diferentes cargas. O sea, los 5 importadores que queremos traer ropa de Panamá, no tenemos capacidad para traer un contenedor completo, entonces nos vamos a agrupar, ¿verdad? Nos vamos a agrupar para traer un contenedor. A eso se le llama consolidación. Luego tenemos conocimiento de embarque, que es el título representativo de mercancía que contiene el contrato celebrado entre el remitente y el transportista para transportarlas al territorio nacional y designa el consignatario de ellos. O sea que ese conocimiento de embarque, ese documento de transporte, es el título de representativo de las mercancías, a eso se le llama conocimiento de embarque, ese documento, ¿verdad? Que me va a representar la propiedad de las mercancías, ¿verdad? Y que contiene ese contrato celebrado entre el remitente y el transportista, o sea, esa persona, ese proveedor, esa persona que remite, hace un contrato con el transportista y designa el consignatario de ellos, o sea, a quién va dirigida la carga, de quién es la carga. Por ejemplo, el remitente de, vamos a decir que de Miami es XYZ, ¿verdad? Y se la designa el consignatario ABC en Honduras, ¿verdad? Entonces, así viene detallado el conocimiento de embarque. Ahora vemos el término que les quería explicar, que es la desconsolidación de mercancías. O sea, vimos que era consolidar, que les dije que se reunían varios importadores, se agrupaban sus cargas en un solo embarque, ¿verdad? Y bajo un solo documento, decíamos que es el documento madre. Entonces vamos a ver cuándo se desconsolida. O sea, consolidamos en Panamá. 5 importadores hondureños consolidamos en Panamá y el destino de la carga era Honduras. En Honduras, vamos a decir que venía hacia Tegucigalpa la carga, vamos a desconsolidar. ¿Y qué es desconsolidar de mercancía? Es aquella actividad que permite desagrupar embarques consolidados. O sea, ahora los consolidamos en Panamá, por decir, aquí en Tegucigalpa vamos a desconsolidar y vamos a desagrupar esos embarques. O sea, cuando consolidamos dijimos que venía un solo documento madre, pero ahora que necesitamos desconsolidar, necesitamos desagrupar esos embarques para que nuevamente estén los 5 con su documento de transporte. Entonces dice que consolidados en un mismo documento de transporte y que vienen destinados a diferentes consignatarios, presentando cada embarque individual con su respectivo documento de transporte hijo. O sea que cuando desconsolidamos,
desagrupamos, o sea, cuando traíamos consolidado venía un solo embarque, un solo documento madre, pero ahora al momento de que vamos a desagrupar, porque cada quien va a tener que presentar su declaración, cada importador, entonces se van a desagrupar esos embarques y se le va a dar un documento de transporte que se le llama hijo, ¿verdad? Así se le llama, transporte hijo, ¿verdad? O sea que del madre, de aquel, cuando consolidamos, ahora vamos a entregar uno a cada importador. Luego tenemos entonces que el desembarque es el proceso mediante el cual se descargan las mercancías de los medios de transporte. O sea que desembarque es cuando se descargan las mercancías de los medios de transporte. O sea que anteriormente había visto que arriba, les decía que cuando llega el buque a Puerto Cortés, dice, arribó el buque, ¿verdad? Entonces, una vez que arriba el buque, hay que hacer el proceso de desembarque. Y eso es cuando las mercancías se descargan del medio de transporte. O sea que, vamos a decir el buque, vamos a la mercancía de ese medio de transporte. Ese proceso se llama desembarque, ¿verdad? Luego tenemos documento electrónico, que es cualquier información expresada o transmitida por un medio electrónico o informático. O sea, ¿a qué llamamos documento electrónico? Es cualquier información, o sea, la declaración de mercancía es transmitida por medio electrónico. El documento de transporte, más adelante vamos a ver que es transmitido 24 horas de anticipación de la llegada del buque. Entonces, hay una transmisión electrónica. Tenemos entonces el documento de transporte, que es transmitido electrónicamente. Tenemos la declaración de mercancías, la DUCA, es transmitida electrónicamente. Tenemos la declaración del valor, que es transmitida de manera electrónica. Entonces, ya el Cauca-Recauca nos hace esa relación de documentos electrónicos, o sea, permite que la existencia de los documentos electrónicos. Luego tenemos documento de transporte. Es el que contiene el contrato celebrado entre el remitente y el porteador para transportar mercancías por vía marítima, terrestre o aérea, ¿verdad? O una combinación de estas, una multimodal. Entonces, cuando hablamos de documento de transporte, ese es el contrato celebrado entre el remitente y el porteador para transportar mercancías. Y ese documento de transporte, ¿cómo puede ser? Vía marítima, vía terrestre o aérea. Más adelante vamos a ver cómo se llama cada uno de ellos, ¿verdad? O una combinación de estas, o sea que cuando se da una combinación entre vía marítima y terrestre, por ejemplo, entonces el documento de transporte se le llama multimodal. Luego tenemos la duda razonable. ¿A qué le llamamos duda razonable? Es el derecho que tiene la autoridad aduanera de dudar sobre la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba del valor declarado, que le surge como resultado del análisis comparativo del valor declarado con la información disponible de valores de transacción de mercancías idénticas o similares a las objetos de valoración. Y en ausencia de estos, con base a precios de referencia contenidos en fuentes de consulta especializadas como lista de precios, libros, revistas, catálogos, periódicos y otros documentos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una duda razonable? Entonces, es esa facultad que va a tener ese derecho que tiene la autoridad aduanera de dudar. O sea, pero no, por eso dice duda razonable. La autoridad aduanera no va a decir,
a mí me parece que esta mercancía que están importando es otro valor. Pero por qué pensás que tiene? No, porque a mí me parece, a mí se me ocurrió, yo miré en la pulpería, qué sé yo. Miré, fui al comercio, no. Debe de haber una razón razonable. Para que haya una duda, es porque hay una prueba, hay un indicio, ¿verdad? Hay una duda, ¿verdad? ¿Y cómo puede generarse esa duda? Entonces ya dice la definición, surge como análisis comparativo del valor declarado con la información disponible de valor en transacción. O sea que probablemente en una importación de X mercancía, el valor que trae es $50 la unidad, pero aduana posee información, tiene su banco de datos de información sobre esa misma mercancía, que puede ser idéntica o puede ser similar, y que está sujeta a valoración. Entonces puede decir, no, es que yo estoy viendo la declaración, puede decir el analista de aduana que cuesta 50, pero en el banco de datos hay una mercancía que es idéntica, igualita, las características del lugar de donde viene, etcétera, ¿verdad? En valoración ustedes van a ver todos esos elementos. Y ahí está 50 a 60 dólares la unidad. ¿Me generó duda razonable? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo una base, porque tengo una información que yo puedo documentar y decir, es que hubo una importación, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que quiere expresar esa definición es que debe de haber un fundamento cuando a mí me genere duda, ¿verdad? No es porque a mí se me ocurrió, porque me cae mal el declarante, porque no me dio para los frescos, lo que sea, ¿verdad? Eh, no, debe de haber algo razonable. Entonces ya nos dice la definición que hay que disponer de información, ¿verdad? Luego tenemos la definición de embarque. Miren que es que les hablé del desembarque y no habíamos visto el embarque, ¿verdad? Porque les decía lo que les decía la vez pasada de que van en orden alfabético. Entonces, por eso a veces una no va como relacionada a la siguiente definición. Pero vemos entonces lo que es el embarque y dice que es proceso mediante el cual se cargan las mercancías en los medios de transporte, ¿verdad? O sea que una vez que la mercancía, ¿verdad? La embarcamos, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a traer sigamos el ejemplo de que viene de Panamá por barco. Entonces, cuando cargamos esa mercancía en el barco, vamos a decir, embarcamos la mercancía, ¿verdad? O sea, se carga una mercancía, ¿verdad? O sea, que es ese proceso donde se cargan las mercancías en los medios de transporte o viene una operación de tránsito internacional de Panamá, entonces vamos a cargar la mercancía en los contenedores también y en el medio de transporte terrestre estamos embarcando. La definición de examen previo. Dice examen previo que es el reconocimiento físico de la mercancía previo a su despacho para determinar sus características generales y los elementos determinantes de las obligaciones tributarias aduaneras y demás requisitos que se requieren para la autorización del régimen u operación aduanera a que serán destinadas. O sea que es examen previo, es ese reconocimiento físico previo al despacho, o sea, previamente a la presentación de la declaración. Por ejemplo, el agente aduanero para presentar una declaración reúne la información necesaria. Mínimamente esa información necesaria es la factura comercial y el documento de transporte. Entonces puede ser
un ejemplo, ¿verdad? Que cuando está el agente aduanero revisando esa documentación, encuentra que en el documento de transporte dicen que vienen la factura de 600 unidades. Entonces, wow, dijimos, la información no nos coincide. Entonces, para presentar una declaración correcta, acuérdense que ustedes, no sé si ya llevaron sus clases de control, entonces ven que si hay alguna información que no esté correcta y que al final, al momento de presentar la declaración, de revisar la declaración, el analista de aduana encuentra alguna incongruencia, va a acarrear de que haya una aplicación de una multa, ¿verdad? Entonces, previendo cualquier situación de esa naturaleza, el agente aduanero puede pedir un examen previo y lo documenta, ¿verdad? Y le dice al agente aduanero, ¿verdad? Que a la aduana, perdón, le documenta y le dice, tengo mi documento de transporte y la factura, pero veo una diferencia, entonces necesito corroborar que efectivamente, ¿verdad? Sea ese sea ese o determinar cuál es el error que hay, puede ser que haya un error en factura o pueda un error que haya en el conocimiento de embarque, etcétera, ¿verdad? Entonces, ante esa solicitud que va a ser ante la administración de aduana para hacer ese examen previo y poder determinar si en algún documento hay un error, ¿verdad? O puede ser que hubo un faltante, un sobrante de origen, etcétera, ¿verdad? Pero de eso se trata. A eso se le llama examen previo, ¿verdad? Luego tenemos que les estaba hablando de la factura comercial y ese es más que el documento expedido por el vendedor, en el cual se relacionan las mercancías a exportar o importar con los precios unitarios y totales y demás anotaciones requeridas por el comercio exterior. O sea que la factura comercial es ese documento que emite el vendedor donde se detallan los precios unitarios y totales de las mercancías, ¿verdad? En general es una información que ya ustedes o cualquiera tiene conocimiento de lo que lleva una factura comercial. Entonces, un poco de lo que les hablaba ahorita cuando el examen previo para determinar si hay algún faltante, un sobrante. Entonces, vamos a ver a qué se refiere el faltante. Y dice faltante las mercancías que, declaradas en el manifiesto, no hayan sido descargadas por el medio de transporte. Entonces nos dice que faltante son las mercancías que declaradas en el manifiesto no hayan sido descargadas por el medio de transporte. O sea que cuando hay un faltante, ¿verdad? Dice que han sido declaradas en el manifiesto, pero que no están. O sea que hay un faltante. Digamos, venían declaradas en el manifiesto 100 unidades, ¿verdad? Pero resulta que lo correcto era 150, ¿verdad? Entonces, estas no fueron descargadas, o sea, decir es que habría que ver si ese faltante es de origen o se perdieron en el trayecto, pero cuando dice no hayan sido descargadas, quiere decir que solo venían las 100 unidades, ¿verdad? Que nos faltaron las 50, entonces ahora lo que hay que determinar, probablemente pueda ser de que al momento de que hicieron el embarque, se quedaron las 50 unidades olvidadas, no claro, entonces hay de un par de origen. Pero si al momento de cargar las 150, quiere decir que se perdieron en el trayecto.
Entonces, por eso es bien importante determinar, por eso les decía del examen previo, porque ahí íbamos a determinar si es que hay un faltante o si es que hay un sobrante, porque puede ser también de que al momento de hacer el embarque pusieron más unidades de las que habían, ¿verdad? Entonces, vemos que a eso se refiere el faltante. Cuando hablamos de franquicia, la franquicia también puede ser, es una, vamos a ver, dice que es la exención total o parcial de los tributos que se conceden legalmente a las mercancías importadas para un fin determinado o por determinadas personas. Quiere decir que cuando hablamos de una franquicia, estamos hablando, ¿verdad?, de que es la exención total o parcial, o sea, cuando una mercancía, vamos a decir, está sujeta a una exoneración de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir ahorita? ¿Qué se me ocurre? Digamos, una planta generadora de energía, por ley, está exenta de impuestos, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan importar bajo bajo el amparo de esa ley que dice que están exentos, tienen que solicitar una franquicia aduanera a finanzas, a CEFIN. Y CEFIN, de acuerdo a lo que esté escrito en ley, puede dar esa exoneración total o parcial de los tributos que se conceden legalmente a las mercancías importadas para un fin determinado o por determinadas personas. Entonces, por ejemplo, hablando de una empresa generadora de energía, puede ser que en este caso, legalmente y de acuerdo a ley, esa exención sea total, ¿verdad? Para que las mercancías que importen están libres de impuestos para un fin determinado, sí, para poner una planta generadora de energía o a personas determinadas, dependiendo del caso que sea, ¿verdad? Entonces, ven, al final la franquicia lo que es la exención de impuestos. Eso es una franquicia, una exención de impuestos, que esta puede ser total o parcial. ¿A qué se refiere total o parcial? Quiere decir que el valor total de los impuestos está exento de pagar impuestos. O puede ser que la exención solo sea, está exento de derechos, de los derechos arancelarios a la importación, pero está sujeto al pago de impuestos sobre venta, por ejemplo. Entonces, esa franquicia es parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está exenta de todos los impuestos. Entonces, a eso se refiere el tema de la franquicia. Luego tenemos el tema de la garantía. Garantía dice que es la caución que se constituye de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento con el objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera eventualmente exigible y las sanciones pecuniarias por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente reglamento. Entonces vemos que la garantía es esa caución que se constituye eh, para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria eventualmente exigible. Quiere decir que, por ejemplo, yo voy a importé una X mercancía, ¿verdad? Pero resulta que la aduana tiene dudas razonables, que esa palabra ya la vimos, en materia de valor. Pero al importador le urge esa mercancía. Entonces, está la opción y le dice el analista de aduana, bueno, puedes llevarte tu mercancía con una garantía. ¿Y por qué garantía? Porque me va a asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera. Quiere decir que si en mi duda razonable me pagó de impuestos por decir 10, pero con mi duda razonable pagaría 15, entonces él ya pagó los 10, porque acuérdense que al momento de presentar una declaración de aduana, una DUCA, esta se paga, ¿verdad? Hay un pago inicial, lo que yo declaré, ¿verdad?
Entonces hay una diferencia en impuestos de 5, o sea, 5 no he pagado. Ok, puedes llevarte la mercancía porque le urge al importador tener esa carga en su bodega. Entonces le dice el analista de aduanas, perfectamente te la puedes llevar, solo que me vas a garantizar esa obligación tributaria. Esos 5 que quedan pendientes de impuestos, me vas a dejar 5 más la multa de lo que representa, que es el 25%. O sea, dejo 5, entonces serían los 5 más el 25%. Entonces ven que entonces me va a tener que dejar una caución por 6.25, ¿verdad? Por decir un caso hipotético. ¿Por qué? Porque me va a dejar esos 5 que toca pagar más el 25% de esos 5, que es 1.25, entonces me va a dejar 6.25. Pues es una caso hipotético. Lo que le quiero decir es cómo se va a calcular esa garantía, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Me va a asegurar esa garantía el cumplimiento de esa obligación, que son los 5, más la sanción que representa 1.25, ¿verdad? Entonces, así me garantiza, ¿verdad? El cumplimiento de la obligación y cómo, o de esa duda razonable que me generó esa investigación que hice de esa mercancía en cuanto a valor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? A eso se refiere, lo que es garantía. Luego, el término de la guía aérea. Miren que ese es el otro nombre del documento de transporte. Habíamos hablado del conocimiento de embarque, entonces ahora la guía aérea, ¿verdad? Y guía aérea es el documento equivalente al conocimiento de embarque utilizado en el transporte aéreo de mercancía, mediante el cual la empresa de aeronavegación reconoce el hecho del embarque de mercancía y expresa las condiciones del transporte convenido. Entonces ustedes ven que cuando viene la mercancía vía aérea, el documento que utiliza es guía aérea, así se llama, ¿verdad? El documento de transporte se llama guía aérea. Ahí es como que estamos más fácil, ¿verdad? El asunto, hablando de guía aérea. Luego tenemos levante, ¿verdad? Y tenemos que el levante es el acto por el cual la autoridad aduanera a los declarantes disponer de las mercancías que han sido objeto de despacho aduanero. ¿Qué es levante? Entonces, cuando hablamos de levante, es cuando se pone a disposición las mercancías que han sido objeto de despacho aduanero. O sea que un agente aduanero presentó una declaración de mercancía, reunió toda la documentación, reunió toda esa documentación que necesita para presentar la declaración, que puede ser la factura, documento de transporte, básicamente eso es lo primero, dependiendo del tipo de mercancía, son las licencias y permisos, y también si corresponde un certificado de origen, en el caso de los tratados de libre comercio. Entonces, una vez que presentó el agente aduanero su declaración, vamos a decir que fue seleccionada en Canal Rojo, después van a ver, a comprender ustedes esto que estamos hablando ahorita. Fue seleccionada en Canal Rojo, quiere decir que había que inspeccionar documentalmente la carga, físicamente también, y bueno, el analista aduanero dijo que todo venía bien y da levante a las mercancías. Eso quiere decir, dispone las mercancías al declarante. O sea, todo está bien. En el sistema de aduanas hay una acción que le da salida a la mercancía o levante la mercancía, y cuando ya está el levante de la mercancía, quiere decir que ya está a disposición del declarante. O sea que el depositario puede ver en el sistema
de que ya el analista de aduanas o el aforador ha puesto, ha dicho que ya la mercancía está conforme, le da levante y el depositario entrega la carga. ¿Por qué? Porque ya está disponible para el declarante. Ya por hoy se permite a los declarantes disponer de las mercancías, o sea que ya el declarante puede disponer de la mercancía, puede retirar esa mercancía, ¿verdad? A eso se le llama levante. Luego tenemos, ¿verdad?, que el manifiesto de carga es el documento presentado por el responsable de transportar las mercancías con anterioridad a la llegada o a la partida del medio de transporte que contiene la información requerida. O sea que el manifiesto de carga es el documento, ¿verdad?, de que tiene la información relacionada a la mercancía y que se presenta con anterioridad a la llegada del medio de transporte. O sea que más adelante vamos a ver que ese documento, ese manifiesto de carga se transmite 24 horas antes de la llegada del medio de transporte. O sea que aduanas debe de saber 24 horas antes, el depositario también, que la carga va a llegar 24 horas antes. Es una obligación, ¿verdad?, de que el responsable de transportar la carga debe de informar a la aduana 24 horas haciendo la transmisión electrónica del manifiesto. Y ese manifiesto, ese documento de transporte debe de ser presentado con anterioridad, ¿verdad? Luego tenemos mercancía. ¿Qué es mercancía? Bienes corpóreos e incorpóreos susceptibles de intercambio comercial. O sea, mercancía es aquel bien susceptible de cambio. Son los bienes que ocupan un lugar en el espacio y también se pueden percibir: casas, carros, electrodomésticos. O sea que cuando decimos que están susceptibles de intercambio comercial, no vamos a importar una casa, pero sí un carro, un electrodoméstico. Pero el incorpóreo es esos que ocupan un espacio, ¿verdad?, y se pueden percibir. Pero en nuestro caso, que estamos hablando de intercambio comercial, que vamos a intercambiar carros, electrodomésticos, etcétera, ¿verdad? Muebles, etcétera. ¿Y qué es un incorpóreo? Aquellos que, no conteniendo un material real, los percibimos por medio del trabajo de nuestra inteligencia, es decir, es el derecho de propiedad que existe en una creación que no tiene presencia física, una idea, una creación intelectual o una patente, ¿verdad? O sea que esa es la diferencia, ¿verdad?, de entre bien corpóreo e incorpóreo. Entonces, por lo general, estamos intercambiando en este tema comercial los bienes corpóreos, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad? Y bueno, y el bien corpóreo que sea susceptible a intercambio comercial, ¿verdad? O sea, no todo es susceptible a intercambio comercial. Tenemos versión aduanera, que es la actividad física autorizada por este código, este reglamento u otra normativa relacionada de la que son objeto de las mercancías y que se efectúa bajo control aduanero. O sea que esa operación aduanera es toda esa actividad física que ya hemos visto desde la presentación, desde la transmisión electrónica del manifiesto hasta la salida de la mercancía, todo ese proceso, toda esa operación aduanera, ¿verdad?, a la que está sujeta la mercancía y que además se efectúan bajo control aduanero. O sea que desde que la mercancía es un depósito, entonces ya estamos hablando que entró bajo control aduanero, ¿verdad? Es decir que la aduana ya tiene un control sobre esa carga, ¿verdad?, hasta que sale, ¿verdad? Por eso es que los depositarios
vamos a verlo más adelante, son auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? Ellos son auxiliares, forman parte de ese proceso aduanero, ¿verdad? Entonces, son parte de toda esta operación. Luego tenemos a qué le llamamos restricciones y regulaciones no arancelarias. Son todas aquellas licencias, permisos, certificados o autorizaciones de carácter no tributario, determinadas y exigidas por la legislación nacional o convenios internacionales para el ingreso o salida de mercancía. ¿Cuáles son estas restricciones y regulaciones no arancelarias? O sea, es aquello que no tiene impacto arancelario, o sea, aquello que no paga impuestos, pero son de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Entonces tenemos licencias y permisos, o sea que si una mercancía sujeta a un permiso, vamos a decir que estamos importando carne, por ejemplo, carne, entonces necesitamos que tenga un permiso sanitario, la importación de la carne. Entonces, es una regulación no arancelaria. Si bien es cierto, no tiene un impacto en los tributos, pero es una regulación de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque está protegiendo a la salud del país, de las personas que vivimos en el país. Entonces, si esa regulación, ese control dice que debe de presentar esa licencia sanitaria, pues hay que presentarlo, ¿verdad? Y aduana no puede dejar sacar una carga que previamente tenga un requisito no arancelario. O sea que al final aduanas no solo es una recaudadora de impuestos, sino que también contribuye al bienestar de la población, ¿verdad? Entonces, a eso se llaman las regulaciones no arancelarias. En el caso que hice o convenios internacionales, quiere decir que, ¿se acuerdan que yo les dije que para preparar una declaración el agente aduanero reúne la información y que esta principalmente es el documento de transporte y la factura, licencia, las licencias y permisos que los acabamos de ver o certificados de origen, ¿verdad? Según como corresponda en lo negociado en el Tratado de Libre Comercio. Entonces vemos ahí que dice entonces para el ingreso o salida de mercancía, ¿verdad? Ese exigida, ¿verdad? Por los convenios internacionales para el ingreso o salida de mercancías. Entonces, esa regulación no arancelaria también están contemplados los certificados de origen. Quiere decir que si yo voy a importar una mercancía bajo un trato preferencial, bajo un tratado de libre comercio, yo debo de hacer, además de los documentos que he mencionado, que se adjuntan a la declaración, debe de ir un certificado de origen, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el sobrante. Bueno, nos vamos a quedar aquí, chicos, en el tema de sobrante. Yo sé que ahorita siempre hacemos un buen espacio con la terminología, pero es importante que ustedes vayan viendo y yo por eso les voy poniendo ejemplos para que vayamos entrando en la materia técnica, porque todo el tema aduanero y la legislación aduanera es bien técnico, ¿verdad? Marvin David. Carla Saraí. Presente. Jamie Vanessa. Buenos días. Marvin David. Hola. Presente, Marvin David. Ah, ok, Marvin. Ale, Presente. ok. Marcelo. ¿Quién? Diego, creo que empezar ahí a trabajar. ¿Cuál es su nombre? Diego José Varela Ochoa. Ok, Diego. No hay problema, Diego. Muchísimas gracias, licenciada. Ok.
ya la otra. Aquí, aquí pongo a Diego ya. Bueno, Marcelo Natán. Kevin Ricardo. Presente. Ok.